Buenas, te habla Guillermo Sáez y en esta ocasión te voy a presentar un esquema descriptivo objetivo desde una forma triangulada de poder desmitificar muchas veces las propuestas de algunos coaching que tienen y que generan una apreciación en donde se justifica a través de la ilógica, el procedimiento y los buenos resultados de los deportistas. Para ello, desmitificando el escenario, vamos a plantearnos una triangulación de objetividad, confiabilidad y validez. Desde el método investigativo, ¿esto qué quiere decir? Que mientras un coach está en la silla, plantea, ¿verdad?, una idea, un planteamiento para que en pos de eso el deportista lo ejecute. En ese contexto hay diferentes apreciaciones que muchas veces no tienen concordancia con la realidad. Entonces, cuando el entrenador plantea una propuesta llamada X1, no necesariamente el deportista ejecuta X1. Por consecuencia, la confiabilidad de que la representación del entrenador sea coherente con la del deportista es equivocada muchas veces. Por lo tanto, la propuesta es hacer una tabla de concordancia o discordancia del discurso. Es decir, si el entrenador dice X1 como propuesta objetivo en los procesamientos tácticos, ¿esto qué quiere decir? Que en pos de eso el deportista debería plantearse en X1. En el 90% de las probabilidades muchas veces no se da, porque los planteamientos tácticos, es decir, la aplicación de una técnica en un determinado momento, es propia del sujeto. Pero la coherencia debiera ser en que el entrenador plantea un objetivo que debiese cumplirse, un objetivo obviamente basado en la predicción táctica del adversario, cuestión que no se da, porque generalmente no se hacen estudios, incluso no existen programas ni predicciones tácticas más allá de las que yo he hecho en algunos estudios, en algunas publicaciones, en algunas revistas científicas. Por eso que el nivel de concordancia en una tabla, en una tabulación que objetivice el diálogo, la propuesta del entrenador, la interpretación del deportista y en pos la ejecución del mismo, tiene que ver con ensayos y errores previos y obviamente en entrenamiento. Por lo tanto, un buen entrenador o un buen coach, que no es lo mismo en realidad un buen coach, generalmente la tabla de apreciación del nivel de concordancia de lo que dice respecto a lo que se cumple en el escenario deportivo tiene que ser óptima. Por lo tanto, y aquí concluyo, en esta tabla, si la concordancia o discordancia del discurso respecto al objetivo y la realización táctica del deportista va a verse en mayor o menor medida distinta y por ende los planteamientos tácticos incluso pueden ser erróneos desde la desconfiguración del planteamiento del entrenador al deportista. En consecuencia, esto quiere decir que el entrenador debe plantearse en una predicción táctica, en la aplicación de una técnica en un determinado momento para el deportista y el deportista tiene que aplicar esa ejecución. Cuando hay una discordancia del discurso respecto de la práctica, obviamente se hace muy distal el resultado y el rendimiento competitivo. Ahora bien, hay muchos entrenadores que proponen a través de su predicción propuestas, para la redundancia, que en pos no tienen buenos resultados. Y ahí mayormente la culpa no es del deportista, sino que es del coach. La problemática es que muchas veces en deportes individuales se le culpa al deportista por no tener los suficientes metas o objetivos planteados desde ganar, digamos, la competencia. Más sin embargo, en deportes colectivos esto no ocurre tan así, donde sí bien se culpa más al coaching o entrenador más que al deportista individual. Esto es sumamente interesante, generar una tabla, un instrumento que permita evaluar a través de la concordancia o discordancia del discurso de quién es la responsabilidad finalmente en el desempeño competitivo del atleta. En consecuencia, estas tablas, digamos, de concordancia o discordancia del discurso respecto a la realidad,
que se puede triangular a través de la descripción de los acontecimientos, en la videograbación y finalmente la interpretación y el resultado competitivo, es una propuesta nueva, digamos, que es necesario contemplar para los criterios de objetividad y representación de la responsabilidad, ya sea en el deportista o en el entrenador. Porque muchas veces vemos planteamientos del coach o entrenador, para que se entienda, la palabra exacta es coaching, el que está en la silla o el que está fuera de la cancha, o digamos, depende del deporte, y muchas veces se responsabiliza al equipo a los deportistas cuando finalmente el planteamiento táctico y estratégico pasa en primera instancia por la predicción que hace el coaching o entrenador ante las diferentes competencias. O sea, es inocuo y falaz no poder contemplar que un entrenador no sepa del adversario o del rival y no considere ciertas apreciaciones. A mi juicio eso se tiene que trabajar en grupo. La estrategia no solamente se trabaja a nivel de entrenador, sino que también a nivel colectivo. Y eso tiene que ver con la interpretación de los procesos tácticos que lleva el adversario o el rival o el equipo contrario. Esto en la literatura no se encuentra, hay muy poco en la discusión de esto, pero sí hay unos estudios que yo particularmente he hecho en las interpretaciones post facto de la táctica del adversario y en las predicciones tácticas de estudios, digamos, complementarios.